es un verbo regular. ¿Ya? El italiano tiene dos tipos de verbos, como en general. Los verbos regulares y los irregulares. Eso se repite en general en casi todos los idiomas. Tenemos verbos regulares, que son los que yo les comentaba que siguen una regla. O sea, yo tengo una forma, yo me aprendo una regla para cientos de verbos. En cambio, los irregulares son como el verbo essere o el verbo avere, que yo les decía de memoria. Hay que aprendérselos de memoria. Entonces, eso es lo bueno del verbo regular, como les decía, es una regla para muchos, muchos, muchos verbos. Entonces, esto como que nos abre harto el universo de verbos que podemos usar. ¿Ya? ¿Cómo sé yo si un verbo es regular o irregular? No tengo cómo saberlo, a menos que no me sepa los verbos en general. ¿Ya? Los regulares obviamente son muchos más que los irregulares. La gran mayoría de verbos son regulares. Los irregulares son algunos, van a ver que son más o menos siempre los mismos, son como de uso común, entonces uno sabe que este es irregular. Pero en la duda, si algún día se encuentran con una palabra, con un verbo nuevo y no saben y no tienen cómo saber, porque obviamente si lo buscan en un diccionario aparece si es regular o irregular, pero si no tienen un diccionario a la mano, no tienen nada, bueno, traten con la forma regular. Es más probable que sea regular un verbo que sea irregular. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros dentro del italiano tenemos tres tipos de verbos regulares. ¿Ya? Que son los verbos que terminan en are, los verbos que terminan en ere y los verbos que terminan en ire. ¿Ya? Entonces nuestros verbos regulares se dividen en tres, dependiendo de cómo termina el infinitivo. Are, ere o ire. En algunos libros los van a encontrar también como primera, segunda y tercera conjugación. Para que lo tengan presente. Yo no uso primera, segunda, tercera. Yo siempre les voy a hablar de are, ere o ire. Pero muchas veces en el libro va a decir no, la primera conjugación y uno ya sabe. Son los que terminan en are. Ere segunda, ire tercera. Entonces, como yo dije, yo uso are, ere, ire. Bien. Entonces ahora vamos a partir con los verbos are. Vamos a hacer un clásico parlare. Entonces, aquí sí que ya empiezo a preguntarte a ti, Florencia. Florencia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con un verbo regular para poder empezar a conjugarlo? Sacarle la terminación y quedarme con la raíz. Perfecto. Ya entonces, yo dije que las terminaciones son las que deciden se va a conjugar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tomar mi infinitivo, parlare, que es, perdón, hablar, y busco la terminación, pues dijimos que puede ser are o ere. En este caso es are. Are. ¿Y qué voy a hacer? La saco. Saco la terminación. ¿Y qué es lo que me queda antes de la terminación? Esa es, como dijo Florencia, mi raíz. En este caso, parla. ¿Ya? Y yo teniendo la raíz, lo que tengo que hacer es repetirla en todas las personas, es decir, en primera, segunda y tercera persona singular, primera, segunda y tercera persona plural. La repetimos 6 veces. Entonces, tú, lui, lei, noi, en el voi y en el loro. Y ya tenemos al fin nuestro verbo preparado para empezar a conjugar. Entonces, muy importante que sepan que la raíz de un verbo se refiere a todo lo que está antes de la terminación, ya sea are, ere o ire.
Ya. Entonces, Florencia, ¿qué le agregamos al io? O. O. Bien. ¿Qué le agregamos al tú? I. Y. Exacto. A lui, lei. A. A. Y miren, ya tenemos nuestras tres primeras personas. Io parlo, tu parli, lui, lei parla. Perfecto. Ya. Al noi, Iamo. ojo que no es iamo, es iamo. Iamo. Sin, sin ninguna doble. Iamo. Iamo. Después al voi, Ate. ate. Y a loro, Ano. ano. Ya. Entonces, como que aquí noi parliamo, voi parlate, y siempre va a cargar acá en esa parlate. Y ojo aquí, aquí siempre tenemos la complicación del verbo conjugado en loro, que no sabemos dónde carga el acento. Como en italiano no tenemos tildes, a menos que no sea en la última, nunca sé dónde carga el acento. Entonces, yo lo único que tengo aquí es una mini regla que me dice, no me dice dónde va a cargar el acento, pero me dice dónde no va a cargar nunca el acento. Y el acento nunca va a cargar en la terminación ano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el verbo es corto como este, a mí me queda solo una opción. Si no carga en la terminación, no puede cargar en otro lugar que acá. Entonces, loro Parlano. parlano. Eso, parlano. Y eso se va a repetir siempre. Entonces, cuando tenga verbos más largos, palabras más largas, quizás voy a tener más opciones. Voy a tener que ver cuál es. Y eso es puro oído. Pero en estos que son cortos, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí en la predominación no va a cargar el acento, por lo tanto me quedan las otras opciones, que antes una más. Bien. Súper. Entonces nosotros aquí tenemos esta serie de terminaciones que hay que aprenderse de memoria para los verbos are. Todos los verbos regulares que terminen en are, nosotros dijimos, le vamos a quitar la raíz y después vamos a repetir estas terminaciones. Vamos a hacer el verbo cantare, que es cantar. Y este se hace, o sea, una vez que ya tenemos las terminaciones, se hace súper rápido. Entonces quito, dijimos que vamos a quitar nuestra terminación. Ahora y nos quedamos con raíz. Y miren, la raíz más o, io, Canto. canto. Tu, Canti. canti. Lui, lei, Canta. canta. Noi, Cantiamo. cantiamo. Voi, Cantate. cantate. Loro, Cantano. cántano. Bien, lo mismo que antes. Si no puede cargar el acento en la terminación, va a cargar en algún punto de la raíz. Entonces, loro cántano. Ya. Y aquí quiero que les quede algo como súper, súper claro, porque es súper bueno acordarse como de reglas generales, porque aquí parece como muchas terminaciones, muchas cosas, pero hay algunas que se van a repetir siempre. Ya, entonces, el io, el tú y el noi se repiten en presente, se repiten siempre, 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 siempre. Todos los verbos regulares van a tener estas mismas terminaciones en estos mismos puntos. O sea, todos, da lo mismo si es are, ere o ire, el io va a terminar en o, el tú va a terminar en i y el noi va a terminar en iamo.
Y fíjense lo que les digo. En todos los verbos del italiano, ya sean regulares o irregulares, yo sé que el io siempre va a terminar en o, que el tú siempre va a terminar en i y el noi siempre va a terminar en iamo. Ahora, si es irregular, probablemente la raíz cambie. Pero esa mini regla, por lo menos yo siempre puedo estar seguro que se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, yo sé que muchas veces pasa que se confunde por el español y me dicen mucho, no sé, sin saber me dicen tú parla. No. Ustedes pueden saber desde ya que un verbo del italiano, sea cual sea, si está conjugado en tú, va a terminar en i. No hay caso de que termine con otra letra, ¿ya? O sea, siempre va a terminar en i y el io siempre va a terminar en o. El noi, además, yo diría que el 99% de las veces, en todos los verbos, incluso los irregulares, es bastante regular, en el sentido suele ser raíz más y amo, incluso con los irregulares. Hay algunas excepciones, pero en general funciona así. ¿Ya? Entonces, cosas que podemos dejar como regla general. Súper. Ya. Entonces, Are está listo. Ahora nos vamos a ver los que terminan en ere. Y vamos a hacer el verbo scrivere. Ojo, miren dónde carga. Scrivere. ¿Qué es? Escribir. Ya. Florencia, ¿qué es de nuevo lo que tenemos que hacer para partir? Sacarle la terminación y quedarnos con la raíz. Y nos quedamos con la raíz que en este caso va a ser scriv. Y igual que antes, la repetimos todas las veces, todas las personas. Uf. Ahí sí. Ya, la primera, segunda, tercera. Primera, segunda y tercera. Bien, entonces tengo ahí mi raíz repetida varias veces. ¿Qué le agregamos La al O. io? Una O. Dijimos que esto siempre va a ser así. Una O. Bien. Al tú I. y también dijimos que se repetía. Pero ahora sí cambia, por primera vez cambia. Lui, lei, E. e. Entonces, si en are yo le agregaba una a, en ere yo agrego una e. Lui, lei, scrive. Noi Y amo. y amo siempre. Y amo. Al voi, Ete. ete. Voi scrivete. Y al loro, ¿O no? oh no, perfecto. Entonces, ¿cómo queda ese loro? Escribono. Scrivono. ¿Ven? La regla se repite, no va a cargar nunca en la terminación, entonces me queda solo una opción, la I. Scrivono. Io scrivo, tu scrivi, lui, lei scrive, noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. Súper. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Ya. Voy a dejar unos minutitos para que terminen de copiar, que veo que están todavía escribiendo.
Ya. ¿Quién tiene? Está como con ruido. No sé. Vamos a ver. Ricevere. Aquí miren dónde carga. Ricevere. Recibir. ¿Cómo va a quedar nuestro verbo ricevere, Florencia? Io ricevo, Ah, no, mira, fíjate bien la raíz. ricevo. Ricevo. Io ricevo. Vamos a quitarle ese, pero no carga siempre ahí. Ya, io ricevo. Tu Ricevi, ricevi. Lui, lei riceve, riceve. Noi. riceviamo. No, no es reci, es Riceviamo. riceviamo. Yo sé que es difícil porque es al revés que el nuestro. Sì. Voi Ricevete, ricevete. ricevete, Loro ricevono. ricevono. Perfecto. Yo sé que es difícil, pero tú ya por lo menos sabes que si la raíz es ricev, eso se va a repetir. Entonces, no me puede cambiar porque es regular. Perdón. Io ricevo, tu ricevi, lui, lei riceve, noi riceviamo, voi ricevete, loro ricevono. Súper. Entonces, si se fijan, igual que antes, po. Al final, el verbo que queramos, incluso aunque ni siquiera si sabemos qué significa, pero ya igual lo podemos conjugar. Eso es lo entretenido de los verbos regulares, que se nos abren muchas, pero muchas posibilidades. Ya, bien con los ere. Y ahora ya viene la parte un poquito más difícil. Ya, ¿por qué es más difícil el tema de los verbos ire? Porque se separan en dos. Ah, hay dos tipos de verbo regular italiano que termina en ire. Y lo difícil no es saber que hayan dos, sino que es saber cuándo usar uno y cuándo usar otro, porque ahí tampoco hay una regla. Eso es pura memoria, puro oído. Entonces, vamos a ver primero el primer tipo, que es el más, por así decir, simple. Ya, vamos a hacer el verbo partire, que es partir. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, como siempre, Florencia? Sacarle la terminación y Y repetir. exacto, y quedarnos con la raíz y repetimos. Entonces, ahí, ahí, ahí. Bien, entonces, ya tengo mi raíz repetida, le ponemos como siempre las terminaciones. ¿Qué le ponemos al io? O. O. Como siempre, O.
Al tú, I. I. Al lui, lei, E. igual que con ere. Al noi, Iamo. iamo, siempre iamo. Al voi, Ite. ite. A veces siempre es como casi un canto. Areate, ereete, ireite con el voi. ¿Ya? ¿Y el loro? O no. O no. Entonces, ¿cómo queda el loro? Partono. Partono. Súper. Io parto, tu parti, lui, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Vamos a ver. Ya. Vamos a usar otro. Dormire. ¿Qué es? Dormir. Dormir. Entonces, lo mismo de siempre. Quitamos la terminación, nos quedamos con nuestra raíz. No es domire, es dormire. Ahí sí. Ahí está. Y queda io dormo. Tu dormi. Lui, lei. Dorme. Dorme. Noi. Dormiamo. Ajá. Voi. Dormite. Ajá. Y Dormono. dormono. Perfetto. Io dormo, tu dormi, lui, lei dorme. Noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Bien. Ya, y hasta ahí todo, dentro de todo, relativamente simple. O sea, se comporta igual que los otros verbos regulares que hemos visto hasta ahora. No hay, solo como siempre hay que aprenderse las terminaciones que más encima son iguales que las del ere, excepto por el voy. Pero por lo demás estamos bien. Ya. Y ahora sí, eso sí se pone un poquito más complicado. Tenemos verbos que son regulares, y eso es súper importante que lo tengan siempre claro, no es que sean distintos, no, son regulares, igual que los anteriores, que terminan en ire, pero que se comportan de una manera un poquito distinta. Entonces, como siempre, le vamos a quitar la terminación, nos quedamos con la raíz, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. Entonces vamos a poner nuestra raíz, que en este caso es cap, cap, cap. ¿Ya? Pero este tipo de verbo, ire, tiene una particularidad. Yo le tenía que agregar 3 letras. ISC. Exacto. Entonces yo le voy a agregar una I, una S y una C después de la raíz. Entonces lo vamos a poner de otro color para que quede bien clarito. Yo después de la raíz le voy a agregar un ISC. Pero la pregunta, Florencia, ¿se lo agregamos a todas? No, a las 3 primeras personas del singular y a la última del plural. Exacto. Entonces le agregamos a la primera singular, io.
esa ISC, al tú y al Luis Ley, las tres personas singulares. Y después se le agregamos a la tercera plural. Entonces siempre al io, al tú, al Luis Ley y al oro le agregamos este ISC. Y ahora que ya tenemos nuestra raíz más nuestro ISC, ¿qué es lo que tenemos que poner? La La, terminación. la terminación, que son las mismas del que vimos antes, pues. Entonces, al io le agregamos una O. O. ¿Y cómo queda? Capisco. No, ojo que esto suena S Capish- normal. Capisco. Capisco. Eso, aquí todavía no hay cambio de sonido. Capisco. Ahora sí. Le agregamos una I y queda Capisci. capisci. Acuérdense siempre, SCI suena sh, shi. Capisci. Al Luilei, Una E. ajá. Y queda Capisce. capisce. Al noi Y amo. y amo. Por lo tanto va a quedar Capiamo. capiamo. Al voi, Ite. ite. Queda voi, Capite. capite. Y al loro, Ono. ono. Igual que antes. Ono. ¿Y cómo queda? Capiscono. Capiscono. Acuérdate que con SCO suena SCO. Sco. Sí. Solo con la I y con la E cambia el sonido. Capiscono. Capiscono. Y este sí que va a cargar siempre ahí, en la capiscono. Capiscono. Entonces va a quedar io capisco, tu capisci, lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Y solo con la I y con la E cambia la pronunciación. Exacto. Súper. Ya. Vamos a hacer un ejemplo más. Aquí encontré una. Vamos a ver qué hacemos. Eh. Finire, no. Sí, pero era quería cambiar algunas. Me encontré ahora una página que después se las voy a subir con algunos verbos terminados en ire. Entonces, vamos a usar el verbo guarire. Ese no lo conocían. ¿Qué significa guarire? Sanar. Y este es igual, pues es regular, termina en ire y es de los que termina, o sea, que le tenemos que poner el ISC. Entonces, nuestra raíz es guar. ¿Cómo va quedando ese verbo, Florencia? Io. Guarisco. Guarisco, bien. Tú. Guarisqui. No. Guaris. ¿Qué pasa? Antes lo dijiste súper bien. ¿SCI suena? Sí, no. Guaris. SCI suena shi. Guarishi. Guarishi. Ojo que la S no suena, no es guarishi, es guarishi. ¿Cómo? Guarishi, mira, te lo voy a poner acá. Shi. Así suena. Guari. Le vamos a poner doble S porque se alarga un poquito. Así. Guarishi. No, no, es sin S. No suena guaris. Es guarishi. Guarishi. Eso, perfecto. Guarishi. Luilei. Guarishe. Bien, guarishe. Espera que lo voy a poner. Guarishe. Noi.
Guariamo, Guariamo, bien. Voy, guarite guarite. y loro guariscono. Perfecto. Loro guariscono. Esto sería yo sano, tú sanas, él sana. Nosotros. Io guarisco, tu guarisci, lui, lei guarisce, noi guariamo, voi guarite, loro guariscono. De repente hay verbos que se nos escapan, que no se parecen nada al español. Ya, entonces, o sea, ¿cómo yo reconozco si yo me encuentro con un verbo que termina en ire y no sé si usa o no ISC? ¿Cómo saberlo? Lamentablemente no hay forma. Entonces, por ejemplo, miren, tengo el verbo tradire, que es traicionar. Y tengo el verbo vestire, que es vestir. ¿Cómo sé cuál es cuál? Oído. Entonces, ¿cuál es como lo que se suele hacer? Si yo quiero saber si es que se conjuga con ISC, es puro oído. Entonces yo voy a probar. Entonces miren, a los dos, vamos a ver los dos. Entonces, tradire, traicionar. ¿Cómo sería el yo traiciono? Yo tengo dos opciones. O es tradisco o es trado. Y ahí uno empieza como a preguntarse, pues, ¿cuál me suena mejor? ¿Cuál me suena como más correcto? ¿Cuál he escuchado alguna vez? Tú, Florencia, ¿cuál te tinca más? ¿Cuál crees que es? El primero tradisco. ¿Cierto que suena mejor? Sí. Es por eso, y así generalmente va a ser. Y ay, me faltan letras ya. Vestire. Yo voy a tener que hacer lo mismo, pues voy a decir io vestisco o io vesto. ¿Cuál te suena más? Pesto. Y efectivamente es best. Entonces hay una cosa de oído, de también de el cómo suena mejor, pero también hay un tema de memoria, porque muchas veces esta forma nos va a engañar un poquito respecto al español. Yo siempre pongo el ejemplo del verbo tosire, que es toser. Yo digo, ya, voy a hacer la prueba. Entonces, io tosisco o io tosso. Claro, a nosotros nos suena más iotoso. A nosotros nos suena io tosso, pero en italiano es io tossisco. Io tossisco, tu tossisci. Entonces, a veces efectivamente nos va a engañar un poquito eso, pero en general nos va a pasar lo que le pasó aquí a Florencia. Sin conocer el verbo, ya al tiro suena más correcto uno que el otro, siempre. Ahora, ¿cuál es más común? ¿Cuál es más común? Los que terminan con ISC. Entonces, yo podría decir que más o menos, yo siempre cambio los números, pero en general, podría decir que los que terminan con ISC son el 90% de los verbos que terminan en IRE. Y el otro 10 es sin ISC. O sea, es mucho más común si me encuentro con un verbo que termina en ire, es mucho más probable que se conjugue con ISC que se conjugue sin ISC. Bien.
Por lo demás, como les decía, no hay mucho más que esta ayuda. O sea, es aprendérselo, es escuchar, y aquí es cuando funciona el escuchar, leer en italiano. Miren, yo les voy a mostrar una... Hay una aplicación para el celular que se llama Radio Garden. Se las recomiendo un montón. Miren, ahora... ¿Me ven a mí ahora, cierto? Sí. Sí. Ya, es ese como mundito. ¿Ese? Entonces, es muy entretenida porque uno entra y aparece efectivamente el mundo. Y ahí ustedes van moviendo. Cada puntito verde es una radio online. Entonces, bueno, ahí ya está en Italia. Miren, ya está en Italia. Y ustedes simplemente se acercan, buscan una radio de estas que se acercan, se conectan. Y ya están conectados a una radio online italiana. Hay que buscar una que estén hablando, obviamente. Pero eso es bueno. Miren, hasta la radio del Vaticano tienen. ¿Cómo era el link? ¿Radio? Radio Garden. Ah, Ahí está. ¿Ya? Úsenla para escuchar, es súper bueno escuchar y entretenido, porque más encima no solo son radio italianas, pues las radios de donde quieran, de todo el mundo. muestra el mundito de nuevo, por favor. Ay, tengo que... Es ese, la del medio. Ya, entonces úsenla para un poco ir afinando el oído, hay hartas cosas para ver. Hay hay hartas herramientas también. YouTube tiene mucho para escuchar. Es cosa de que busquen, ponen italiano para partir desde el principio con el tema audio. Si se van a YouTube, buscan italiano A1. A1 significa básico, es la forma internacional de decir básico. Y miren todo lo que hay, pues hay un montón de cosas para escuchar, fonética. Miren, aquí tenemos, no sé si no sé si escuchan. ¿Escuchan el audio? Muy bajito. Pero el del YouTube, ¿se escucha pero bajito? Sí. Ah, mira. Eccoci ad un nuovo episodio. Oggi chiederemo agli Mm. italiani cosa amano mangiare di più e cosa non può mancare dal loro. Bien, o sea, es cosa de entrar, como les decía, poner italiano A1, que significa italiano básico, y empezar a buscar. Hay que ser busquilla con estas cosas. Está lleno el italiano, el YouTube de audios, textos, cursos para ir escuchando. ¿Ya? Yo en YouTube veo un canal que se llama Lernamo. Ah, sí, son súper conocidos. De hecho, son bien buenos. ¿Ya? Y Ahí está. como para ponerme un poco al día cuando empecé, que estaba media atrasada, me ayudó bastante. Miren, lo voy a escribir, que lo escribí en el chat.
Florencia, igual se los voy a escribir aquí en el Word para que lo vean. Súper bueno. Si buscan, nada que ver. Learn. Ahí está. Ya, si buscan esto en YouTube, van a encontrar unos videos súper buenos de italiano. Sí, yo también los conozco, son muy buenos. Sí, son entretenidos y hablan de gramática, de colores, pero también hablan de cosas, dan recetas de alguna comida típica, o te hablan de las Claro. diferencias del norte y del sur, y entonces como que también tenés un poco de todo. Sí, para ponerse en contexto también. Sí. Ya, así que eso, ahí tienen dos herramientas bien interesantes. Ya, así que voy a dejar de compartir y dejar de grabar y vamos a tomar la pausa.